Me asombro siempre del Espíritu Santo. Hacía varias semanas que no conversaba ni una palabra así con mi hermano que trajo la predicación anterior, y tenía algo en mi corazón y me dolía y no abrí una palabra con él del tema, pero parece que el Espíritu Santo sí se habló del tema. Y quedó agradecido a Dios. Yo me asombro, ¿verdad? Porque dije, no, mejor dejémoslo ahí, ciertas cosas, y él obró en su voluntad y su misericordia. También le agradezco a Dios las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas que hay en estos días. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 18, y versículo 27. Dice la divina palabra de Dios, y es el Señor Jesucristo el que habla. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alabado sea el Señor. Yo miraba, cuando Dios aparta a alguien para servirle, Dios no se equivoca nunca. Si este fue apartado por Dios y se duda de él, está dudando de lo que Dios hizo. En caso de que no fue apartado por Dios, es otro tema, ¿verdad? En sí, lo que Dios apartó, hacen la obra de Dios, seguido de señales, prodigios, sanidades, maravillas, como está escrito en la palabra, siempre está escrito en la palabra, como ocurrió con los apóstoles. Tienen amor, no aman el dinero, hacen lo que está escrito en la Santa Biblia. Dios le da el creer, en sí es público, notorio, en el cristiano, siempre en el cristiano, a quien le presta su oído. ¿Quién le prestamos? Cuando se le da ese préstamo al Espíritu Santo, este cristiano recibe revelación y vive en el Espíritu, en paz, amor y armonía con Dios y con su prójimo. Cuando hace que escucha voces humanas, su alma, esa alma vive enojada, angustiada, con temores, por lo que ocurre y ocurrirá. Pues la voz de Cristo aún no lo llenó. No recibe revelación de la verdad y de sus promesas. El que le presta su oído al diablo piensa todo clase de males, violencia, muerte. Solo es edificado el que une su espíritu al Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Dios dispone darle a la iglesia la autoridad, así esta se da por medio de la fe. Amén. Al que cree siempre es al que cree. Si creo en el primer cielo, que lo que pida ocurrirá, ocurre. Las tormentas serán sin granizo, no habrá tornados, huracanes, y a todo lo que destruya, como está escrito, así será. Pues la autoridad, siempre la autoridad viene de Dios, pues es su promesa. Bien dijo el Altísimo: clama a mí y yo te responderé. Y Él siempre responde, ¿verdad? Si usted sabe una cosa, nos traerá y nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos por la palabra. Sobre todo lo que ocurre y existe, sobre todo lo que ocurre y existe está la palabra de Dios. Lean la Biblia, verán como un maligno, por ejemplo, como Balaam, puede realizar grandes males, hasta tal punto que Dios tuvo que mandar uno de sus ángeles a resistir. Leanlo, es muy interesante el tema. El hombre no dimensiona que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y que en Cristo, nuestro Redentor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que está en la Biblia, amigos, ocurrirá. Pero ocurrirá a donde clamemos los hijos de Dios, pues Dios escucha nuestros ruegos. Si queremos vivir en el Espíritu, Dios nos pide unidad. La unidad es el vínculo de la paz, la que agrada a Dios, el vínculo perfecto,
donde Dios puede derramar sus dones, talentos y ministerios. Aborrezcamos las obras malignas, que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, siempre en Cristo, y veremos como Él obra. La gloria del verbo de Dios, todo dice Dios, todo. Interprete bien la palabra todo cuando dice Dios todo, porque solamente interpretando a Dios puede conocer usted el todo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo revelación anticipada, ¿verdad? Podemos en Cristo detener un cataclismo, un huracán, un terremoto, un tornado, un ciclón, retirar o levantar los vientos para que no rompan los techos, las casas. Todo lo podemos. Lo invisible se volverá visible, lo invisible visible. La fe nunca mira los síntomas, lo recibimos, lo que pedimos, lo recibimos, no porque lo merezcamos, sino por la fe. La fe no mira las condiciones, la fe es verdaderamente fe cuando no ve nada. Tenemos contestación porque la palabra de Dios dice que la tendremos en Cristo. O sea, todo es posible. No es imposible para Dios, no es imposible para la iglesia de Jesucristo. Amigos y hermanos, más siempre conviene decirle a Dios, más que sea tu voluntad no la mía. Amén. Porque Dios puede ser que esta lluvia que tenemos allá afuera para nosotros no sea muy agradable, pero puede ser que para las cosechas que necesitamos sí sea. Por eso, en el nombre de Jesucristo, todo lo puedo en Cristo con la fortaleza.